Si me confirmas, Víctor, si puedes activar el audio. Hola, sí, Sí, alguien más me decías que le diera permiso. sí. Vidal Basurto, por favor. Y dar consulta, ya. Listo, ya les tiene permiso a los dos para encender el micrófono. Listo, ahí estamos, Víctor. Le voy a presentar a Víctor, vamos. Víctor Asanza, él es candidato a doctorado en informática aplicada, es magíster en automatización industrial y control, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electricidad y Computación en la ESPOL. Actualmente es docente en varias asignaturas como prototipos electrónicos, sistemas embebidos, y también es docente de la Universidad Politécnica Salesiana, relacionado con el área de la ingeniería eléctrica y circuitos electrónicos. Te va a dar la opción, Víctor, para compartir pantalla, ¿me confirmas? Perfecto. Ya, listo. Muchas gracias, Bien, José Luis, por la presentación. Continuamos. bien. Muchas gracias, antes que nada, a todos ustedes por permitir esta oportunidad en la cual voy a mencionar ciertos tópicos relacionados a telemetría. Sí, entonces, bueno, telemetría de consumo de energía eléctrica basada en hardware de código abierto. Dentro de los tópicos que vamos a revisar, haré una breve introducción referente a los sistemas embebidos. Mencionaré ciertos hardware relacionados al consumo de energía, ciertos módulos que se ha preparado hoy para hacer una pequeña demostración, ciertos módulos IoT, por ejemplo el SP32 y Raspberry Pi, que es una plataforma de código abierto bastante popular que también será utilizada en la demostración que haremos hoy, ¿no? Luego de ello revisaremos temas relacionados a la adquisición, mencionaremos el ejemplo, para lo cual voy a trabajar con el ingeniero Vidal Basurto, el cual mostrará la parte técnica, funcional sobre todo. Luego de ello veremos el tema relacionado a identificación, para lo cual haré una presentación del System Identification Toolbox de MATLAB. Luego de ello veremos qué técnicas de diseño se pueden utilizar para control de consumo de energía, sobre todo en notificaciones para predicción de consumo, para tratar de moderar el consumo en nuestros hogares, sobre todo si se tiene una predicción de gasto mensual, ¿no? Luego de ello veremos hardware design, en el cual mostraremos unos ejemplos de diseños de hardware que estamos haciendo aquí en Ecuador con el ánimo de crear dispositivos que permitan el consumo y control de cargas, ¿no? Con dos tipos de tecnologías, Raspberry Pi y SP32. Luego de ello veremos Related Works, básicamente es una publicación en la cual ya se demostró el tema de la predicción en otros ámbitos, sin embargo es factible y realizable en temas de consumo de energía. Justo en eso estamos trabajando en un paper ahora. Y luego de ello veremos Future Works, temas que pueden derivarse a raíz de estos estudios, ¿no? Primero que nada, un sistema embebido es importante tener en cuenta que es un mini computador específico para aplicaciones específicas. Un ejemplo típico de un sistema embebido puede ser pues, un microcontrolador, en el cual existen muchos periféricos, como tú ves aquí, tiene su unidad de procesamiento, tiene módulos de comunicación, tiene capacidad de memoria, de código de programa, código de instrucciones, código de variables, inclusive. Entonces, un sistema embebido en relación a un computador personal no tiene las mismas capacidades, por supuesto, pero estamos hablando que es un hardware con aplicaciones muy específicas, ¿no? O un performance computacional muy simple, pero que permite hacer cosas muy, muy puntuales y las hace bastante bien. Entonces, estoy partiendo de esta idea porque los sistemas embebidos van a ser los que vamos a utilizar en esta demostración. Entonces, quiero que entremos en contexto, ¿no? El tema de los sistemas embebidos que cada vez son más económicos, actualmente inclusive existen muchos sistemas, por ejemplo una Raspberry Pi está alrededor de unos $90 y cada vez están abaratándose más. Actualmente, por ejemplo, está la Raspberry Pi Pico, que tiene el costo de $1, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez los sistemas embebidos son cada vez más pequeños, más potentes y más económicos
Y eso pues nos lleva a pensar, o sea, cada vez tenemos muchos más dispositivos o minicomputadores a nuestro alrededor. Por ejemplo, ustedes, su reloj, su teléfono en el bolsillo, tienes una computadora. Entonces, se habla de la computación en todos lados, ¿no? Actualmente tenemos muchos dispositivos interconectados obteniendo información y eso es lo que ha dado pie actualmente a la industria 4.0, en la cual existen muchos dispositivos de telemetría, monitoreo de variables y parámetros. Y lo importante, además de monitorear, es también saber qué hacer con esa información, por supuesto, ¿no? Entonces, en la demostración de hoy vamos a usar este módulo de consumo de energía. Es un medidor no invasivo, como ustedes ven aquí pasa la línea de la carga, ¿no? Y aquí se monitorea el consumo, ¿no? En una de las líneas. También se puede hacer aplicaciones para cargas trifásicas, por ejemplo, ¿no? Lo interesante de este módulo es que trabaja en rangos de voltaje de 80 a 260 VAC, permite monitoreo de consumo de 0 a 100 amperios, y eso pues nos lleva a tener un rango de trabajo de consumo de potencias de 0 a 23 kV, rango de frecuencia de 45 a 65 Hz, y lo interesante de esto es que tiene comunicación TTL. Esto de aquí permite conectarse con otros dispositivos, ¿no? ¿Ok? Otro módulo que vamos a utilizar en la demostración es el ESP32. Este es ideal para aplicaciones IoT, para Internet de las Cosas. Y en conjunto con este medidor de consumo de energía puede permitirnos hacer un nodo de monitoreo de consumo de algún dispositivo, siempre y cuando no supere estos rangos de potencia, ¿no? Entonces, es interesante porque este tipo de módulos, asimismo, cada vez se vuelven más económicos. Imagínate que este tipo de tecnología tiene comunicación Wi-Fi, Bluetooth, tiene un procesador dual core. Podemos hacer trabajo o desarrollo de programación concurrente en cada core, por supuesto. O sea, tenemos dos tareas concurrentes, por ejemplo. Y lo interesante es que tenemos entradas o GPIOs o entradas de propósito general, TTLs, que nos permitirían conectarnos con el sensor anteriormente mencionado, ¿no? Y de hecho eso es lo que vamos a mostrarles ahora. Otro hardware que vamos a utilizar es la Raspberry Pi 4, cuyas características son muy interesantes. Cada vez estos módulos, es una mini computadora, por supuesto, cada vez estos módulos tienen mejor performance computacional, tal es así que actualmente tienen módulos Wi-Fi, Bluetooth, tienen Gigabit Ethernet, tienen USB 3.0, 2.0, y lo interesante es que tiene un procesador quad-core que permite inclusive instalar un sistema operativo en Raspbian, en este caso, que es una distribución de Linux, y nos permite programar en Python, ¿no? Además de eso, pues tiene ciertos periféricos que también pueden ser de propósito de entradas digitales, por ejemplo, o también comunicación TTL en caso de que se quiera conectar con el medidor de consumo de energía, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué usaríamos este tipo de tecnología, de código abierto o de módulos que realmente se lo utiliza bastante en prototipado? Pues justamente una de las ventajas es que podemos hacer procesamiento de alta velocidad en este tipo de arquitecturas. Son más accesibles en el sentido de que podemos hacer pequeños prototipos, por ejemplo, de consumo de energía para hogares, o determinar comportamiento eficiente, o analizar el desempeño conductual de las personas con el ánimo de ver cómo afecta el consumo de energía en nuestros hogares, ¿no? Eso de ahí, pues obviamente también se puede realizar multiprocesos. Tenemos una distribución de Linux, de código abierto. Que tiene múltiples medios de comunicación, es decir, este tipo de módulos, por ejemplo, tienen conectividad Wi-Fi, que actualmente todos los hogares ya tienen, pues obviamente, accesibilidad, o al menos la mayoría, accesibilidad a puntos de Internet, que permitiría inclusive hacer un monitoreo remoto de cómo está ocurriendo, cómo está haciendo el consumo en nuestros hogares, ¿no? Y por supuesto también tareas en tiempo real. La planta que vamos a mostrar ahora en conjunto con mi compañero, el ingeniero Vidal Basurto, tiene los siguientes elementos. Tiene el sensor de consumo de energía que está conectado físicamente al SP32, el cual mediante una red inalámbrica Wi-Fi envía los datos a una Raspberry, en la cual se ha programado en Python un mini servidor que va a permitir no solamente monitorear el consumo, sino también preguntarle. O sea, inclusive puedes escribirle y preguntarle cuál es mi consumo y te va a responder cuál es el consumo que has realizado, ¿no? Para lo cual se ha utilizado plataformas como Node-RED, que nos permite monitorear el consumo no solamente de una carga, podríamos hacer
con monitoreo de consumo de edificios, inclusive de aulas, por ejemplo, de laboratorios. También así fue diseñado este prototipo. Existen herramientas o plataformas para subir información a la nube como ThingSpeak, que nos permite monitorear datos directamente en un servidor en la nube, y cualquier persona, si le das un acceso, si liberas básicamente tu dashboard, pueden acceder cualquier persona a monitorear el consumo, ¿no? Y también un bot de Telegram que nos permitirá interactuar con el dispositivo. ¿Ok? Entonces doy paso a Vidal Basurto, al ingeniero Vidal Basurto, para que nos haga la demostración de este prototipo. Sí, ya tiene activado el audio. Le activo el audio. ¿Me confirma? Ahí. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Listo. Voy a aprender todo. Muy buenas noches con todos. Yo soy Vidal Basurto. Y ahorita vamos a enseñarles lo que es el ejemplo de lo que hemos hecho con el ingeniero Itra Sanza. La problemática ahorita es que teníamos varios laboratorios y nuestro objetivo era el monitoreo de los diferentes aire acondicionados. Aquí tenemos lo que es el Node-RED, que es una plataforma para poder visualizar todos estos aires en tiempo real. Por ejemplo, de hecho, si yo ahorita me levanto un ratito y presiono 1, podemos ver cómo la potencia se incrementa. Ahora, yo tengo ahorita prendido un aire acondicionado en mi casa, estoy haciendo monitoreo de uno de mis aires. Un momento, yo me paro, yo apago ese aire y podemos ver cómo la potencia automáticamente se empieza a disminuir. Lo que vemos que es un monitoreo en tiempo real. Ahora, vuelvo a encenderlo y vuelve a subir. Ahí tenemos el primer pico, vemos que tiene un buen pico y luego regresa al valor normal, uno regular. Ahora también tenemos el IoT, el ThingSpeak, donde estamos guardando todos estos datos, se van almacenando en la nube. Lo bueno de ThingSpeak es que tiene mucha relación con lo que es un programa como MATLAB, es decir, que podemos enviar los datos y directamente con MATLAB podemos hacer el procesamiento, que MATLAB es un programa ya por parte investigativa, así que podemos hacer varios tipos de análisis. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestro bot de Telegram. ¿Cuál es el objetivo de nuestro bot? Es que toda esta información sí es muy útil, pero se dan cuenta que no vamos a estar una persona todo 24/7 viendo esta pantalla o notificando de que hoy qué pasó aquí o qué no pasó o directamente acá. Por lo tanto, tenemos este bot, lo que hace él es que todo el tiempo está monitoreando y con él es de que podemos hablar. De hecho, por si acaso las personas que no conozcan Telegram, es una aplicación que tiene mucha relación con WhatsApp, que prácticamente es una para el teléfono. Ahorita estoy usando la versión desktop para poder enseñarla, pero tiene usted puede hacer directamente su teléfono con unos datos y puede hacerlo en cualquier momento. ¿Qué podemos hacer con nuestro bot? Podemos obtener la información en tiempo real, es decir, que yo desde mi teléfono yo ya puedo saber lo que está pasando en mi casa, o en este caso los laboratorios. Vemos que yo simplemente tengo que poner la facultad y pongo el paralelo y él automáticamente ya me envía la información en tiempo real. En este momento vemos que el consumo es de 800 vatios aproximadamente. Si yo ahorita lo apago y vuelvo a pedirle al bot que me diga cómo está, vemos que ahora ya tengo una potencia de 0, es decir, que es instantáneo. Pero bien, ¿qué más podemos hacer? No solamente podemos obtener información de ahora, sino que esto se está almacenando en una base de datos para poder obtener información. Por ejemplo, yo quiero saber qué pasó en el paralelo 104 el 25 de enero. Yo le pregunto, bot, por favor, dime, ¿cuáles son las estadísticas de eso? Esperamos un momento que el bot procese la información y vemos que ahora él me dice que con respecto a la corriente tuvimos un promedio de 7.21 amperios con un pico de 15 amperios. Tuvimos una potencia máxima de 792 y de 1700 y un máximo de 1700. También tenemos que la frecuencia estuvo normalito de 60 Hz y tuvimos el consumo energético y el factor de potencia. O sea, con esto ya podemos, con esta base de datos ya podemos estar sabiendo cómo interactuó, cómo estuvo nuestro aire trabajando durante todo el día. ¿Qué más podemos hacer con nuestros bots? Podemos preguntar más. Ahorita todo es de manera numérica, pero hay muchas veces que con esto no sacamos toda la información. Por lo tanto, también podemos observar gráficas. Nos puede enviar gráficas para ver qué mismo fue lo que pasó. Esperamos un momento que procese la información
Claro, se tardan esto aquí no tarda más de, como vieron, no tarda más de un minuto, simplemente es que, y vemos que efectivamente las actividades comenzaron a las 6 de la mañana y terminaron a las más o menos 6 de la tarde, y vemos que hubo una pequeña falla, o sea, una caída. Por lo tanto, esto ya nos puede indicar a nosotros que algo pasó en ese laboratorio. Es decir, no tenemos que esperar a que se nos dañe este aire para ya poder empezar a ver qué es lo que está pasando. Podemos obtener gráficas de cualquier otro tipo. Y otra cosa más, no solamente la gráfica, sino que también podemos irnos ya con lo que es el consumo. Vamos a poner este comando, que es consumo feed, en el paralelo 108, desde la fecha 25 hasta la fecha 20, hasta el 4 de enero, sí, el 25 de enero hasta el 4, que fue ayer. Y nos dice que está cargando información. Esto hay que tener un poquito más porque procesa toda la información de todos estos días. Pero el objetivo de esto es que esto de aquí es un Telegram que puede ser en su teléfono. O sea, directamente usted en cualquier lado puede obtener la información instantáneamente. Vieron que esto no tarda más de un minuto en procesar toda la información. Cosa que yo ya tengo qué pasó en tal paralelo, puedo ver las gráficas, si se llega a dañar un aire acondicionado, yo puedo coger todas las gráficas, como decir, cómo fue entretuvo en las últimas 2 semanas. O sea que con eso ya podemos hacer un análisis. Sabes que el aire se nos dañó porque hubo una caída de tensión. Entonces hay que arreglar esta parte. O no, se dañó porque hubo un pico. Entonces también podemos ver toda esta parte. Toda esta información es de mucha utilidad porque con esto ya podemos tomar decisiones. Porque muchas veces queremos tomar decisiones, pero no tenemos toda la verdad, tenemos solamente lo general o lo que se dice. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, oye, ¿qué pasa con ese aire? No, es que ese aire estuvo prendido 5 horas, pero eso es de boca a boca, o tal vez lo vio, pero no tenemos algo real para poder decir, no tenemos una base real para poder tomar esa decisión de, sabes que este aire me está consumiendo bastante. Pero con esta base de datos, que todo se está transmitiendo, como todo es online, pero todo es inalámbrico, o sea, yo no tengo ningún cable, esto de aquí es la computadora, pero tranquilamente esto puede ser una tablet o un celular. Y ya una vez que ya terminó de procesar toda la información, ¿qué nos dice? Nos dice que en el laboratorio 108 de la Facultad FIE registra que desde el 25 de enero hasta el 4 de enero hubo un consumo energético total de 1.300 kilovatios horas, que convirtiéndolo ya en un gasto, tenemos que total vamos a pagar por ese aire el 90.34 dólares, $90 con 34 centavos. Y a continuación nos muestra una pequeña gráfica para poder decir, ¿sabes qué? Ya veo cuáles fueron los problemas. Si vemos que el 30 de enero y el 2 de enero hubieron bastantes picos. Ahorita voy a poner otro día. Vamos a irnos a otro día para que puedan ver. Y listo, está buscando información. Vemos que con esto ya podemos decir que hoy ya, este día, aquí, por ejemplo, el 29 fue domingo y vemos que está bien, no hay consumo. Pero imagínense que este aquí fuera domingo y hay un pico alto, cosa que podemos decir, oye, pero ¿por qué hay un pico en domingo? Entonces no tiene sentido. Entonces ya podemos empezar, con eso ya podemos empezar a tomar decisiones, ver qué pasó. No, es que, oye, eso no debe estar pasando. Y también ya tenemos como un adelanto. Ya con esto ya puedo decir, ¿sabes qué? Estamos gastando mucho, ya podemos empezar a tomar medidas. Sabes que este laboratorio nos está gastando demasiado, entonces ya hay que tener mucho tiempo encendido, o tal vez ahí nos dejó todo el tiempo encendido cuando no debería pasar. Ya con esto ya tenemos algo real. Y esta información no es una general, o sea, aquí vemos que está por días, pero en realidad, y por eso fue la que se tardó, este cálculo se está basando en lo que está tenemos un tiempo de muestreo de 1 segundo. Y estos cálculos están basados en ese tiempo de muestreo. Es decir, que este valor que ustedes ven aquí es el más preciso que pueden tener. Esto no es de un día, de una hora, sino de segundos, que se va acumulando y luego se procesa la información para mostrarla como lo que estoy diciendo en estos momentos. Tenemos un momento más que termine la gráfica para poder terminar con la presentación. Como vieron, no solo tarda 1 minuto como máximo, 1 minuto un poquito más. Que esta es la más pesada porque, como le digo, procesa toda la información en la base de datos. ¿Por eso quiere decir comentar algo? Y podemos ver que en cambio este paralelo, vieron que este paralelo que está acá, el consumo es menor, entonces el aquí no están gastando tanto, porque vemos que efectivamente está más moderado y hecho solo con respecto a unos picos que no deberían existir, pero este ya es más moderado. Es decir, que yo ya sé que entre estos dos, el que está gastando es el 108, entonces tengo que tomar medidas sobre el 108. Y con esto termino la presentación, de enseñarles todas las posibilidades que tenemos con lo que es el SP32 y con el Raspberry, porque todo esto está funcionando solamente en la Raspberry
que son hardware open source. Muchas gracias. Perfecto. Una consulta, disculpe que le interrumpa. Está interesante. Lo que están mostrando ustedes es exactamente lo que se utiliza en Europa para los medidores AMI, para medición inteligente, para ver el consumo en tiempo real de una vivienda. Mi pregunta es, ¿puedo yo apagar? Me dices el domingo quedaron encendidos unos aires acondicionados. ¿Yo puedo apagar remotamente esos aires acondicionados desde acá, desde mi vivienda o algún otro lugar de monitoreo? ¿Se puede hacer? Efectivamente, Vidal, de hecho, con él estamos haciendo un diseño que involucra el uso de actuadores y también inclusive estamos viendo la posibilidad de integrar a actuadores tales como los Sonoff, que son típicos relés controlados a través de Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, la idea es que este hardware que está en diseño actualmente esté libre para interactuar con varios actuadores que permitan controlar cargas, efectivamente. Entonces, si es posible, y eso justamente lo que mencionó Vidal, es un control en respuesta a un valor alto de consumo en dólares, ¿no? Pero ¿qué tal si el sistema te trata de moderar tu consumo para que ahorres y tú simplemente defines un valor de consumo que tú quieres llegar al mes, a fin de mes, y la idea es que el sistema te ayude, ¿verdad? Vidal, ¿quieres comentar algo? Sí, disculpe que no comento porque no lo escuchaba, pero bueno, he respondido que la posibilidad de actuales hay bastantes. Por ejemplo, una de las posibles soluciones es utilizar lo que es la radiofrecuencia. Sabemos que los aire acondicionados tienen un control. Es decir, que programando unas especificaciones tales, por ejemplo, digamos que queremos que el consumo sea 1000 kilovatios, un ejemplo nomás, es decir, que cuando esté cerca de ese valor, automáticamente baje como decir 1 grado. Es decir, en vez de 24, le suba a 25, así progresivamente para que no sea uno tan fuerte como decir, uy, me estoy muriendo de calor, pero sí se empieza a ahorrar energía poco a poco y todo sin tener que decirle. Simplemente él lo que detecta, porque recuerden que todo lo que le enseña es solamente programación. Con esa base de datos podemos hacer todo eso. Detectamos que ya pasó el consumo y él automáticamente sube la temperatura, poquito, poquito, poquito. O por ejemplo, ponemos ciertos rangos que decimos, ¿sabes qué? A las 10 no debería haber consumo, algo está pasando raro. Entonces ahí tenemos una advertencia. Por favor, el que esté supervisor, acabo de detectar que a las 9 de la noche alguien prendió el aire, cosa que no debería pasar en una institución, por ejemplo, de escuela, que a esa hora nadie está dando clases. O sea que sí, se puede tener un control, ya sea por radiofrecuencia con aire acondicionados, o relés, o relés, o algo más electrónica de potencia, para elementos como motores, otro tipo de sí. Claro, excelente. Sería para el control de cargas. Y yo podría realizar un controlador adaptativo o predictivo. ¿Se podría hacer eso también? Efectivamente, Manuel, ahí voy a comentar un poco más al respecto. En este momento estamos hablando de la adquisición de datos, como bien mostró Vidal. Sin embargo, como les había comentado al inicio, la industria 4.0 no se centra tanto en el hardware o en los wearables o en los dispositivos que están en todos lados con una inteligencia, por supuesto, sino se centra bien más en qué vamos a hacer con los datos. Actualmente, el mejor recurso que tenemos es la información y qué hacer con ella. Entonces, con esa información de comportamiento, de que en cierto momento se activó cierto actuador o cierta carga y podemos monitorear el consumo, podemos nosotros hacer una identificación de ese sistema. Muchas herramientas como el System Identification Toolbox de MATLAB nos permite obtener la función de transferencia del comportamiento de algún dispositivo, ¿no? Entonces, podemos hacer esto con el ánimo de extraer la función de transferencia, por ejemplo, del comportamiento de una carga. Y no solamente eso, sino una vez que tenemos esta función de transferencia, poder diseñar algún tipo de control. Entonces ahí viene lo que tú consultabas, Manuel. Podemos inclusive utilizar herramientas como actualmente tenemos el Machine Learning, que nos permite, dadas ciertas características, hacer predicciones. De hecho, por ejemplo, los datos que estaba mostrando Vidal con el equipo que yo mostré al inicio, permite monitorear, bueno, estamos utilizando actualmente, por ejemplo, la fecha, estamos utilizando la hora en minutos, hora, minutos, segundos, estamos obteniendo información como el voltaje, la corriente, la potencia, frecuencia y energía, ¿no? Y factor de potencia. Entonces, todas estas características o toda esta información puede entrar a una red neuronal que permita hacer una predicción, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo que mencionaba Vidal es cierto, o sea, a ti no te duele tanto lo que has hecho, sino cuando tú ya te tocan el bolsillo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el sistema
te permite a ti hacer una predicción de cuánto gastarías en el mes siguiente si sigues con tu comportamiento actual, de tal manera que tú empiezas a moderarte un poquito en tu casa. Y qué mejor aún que el sistema empiece a tratar de ayudarte en el ahorro y de esa manera bajar ese consumo que anteriormente tenías. Entonces, esa es la idea y para lo cual se puede utilizar herramientas como Machine Learning efectivamente dentro de la Raspberry Pi, como hemos mostrado, ¿no? Entonces, aquí les muestro unos ejemplos de predicción y muchas veces el tema de la predicción depende de cuál es el tiempo que deseo predecir. Por ejemplo, si yo quiero predecir un mes, quizás el error sea un poquito alto versus predecir a una hora posterior, ¿no? Sin embargo, el tema de la predicción es tema de probabilidades, también depende, pues, números más, números menos, pero al final de cuentas te va a doler la cantidad que estás gastando, ¿no? Entonces, la idea es con esa probabilidad moderarse en el consumo de energía, por supuesto, ¿no? Y con eso pues se pueden integrar alertas. Entonces en ese sentido el sistema si ve que estás consumiendo demasiado y posiblemente a fin de mes tengas un costo muy elevado que quizás no era lo que tú querías, por eso se define un threshold, entonces el sistema te alertaría, decir, oye, están muchos equipos encendidos por medio de Telegram y de esa manera tú puedas moderarte en el consumo de energía. Es un consumo de energía responsable con el ánimo de ahorrarnos dinero, por supuesto. Ahora bien, el tema que hemos mencionado o el prototipo que les hemos mostrado sobre todo actualmente está en desarrollo. Sin embargo, para el diseño del hardware como tal, nosotros estamos usando herramientas como Altium Designer en el cual nosotros integramos diferentes componentes y desarrollamos una placa producida aquí pues en Ecuador. Este es el modelo 3D de la placa que actualmente estamos manufacturando para la Raspberry Pi. En este caso aquí hay una BeagleBone, pero se puede también modificar para poner una Raspberry Pi. Y acá está el hardware que tiene el SP32 que permite conectar los sensores de consumo de energía y también tenemos salidas que podemos controlarlas con triacs con un acoplamiento óptico para hacer un aislamiento de ruido de la parte de fuerza con la parte de control. Eso es lo que queríamos mencionarles. Temas relacionados a esto, pues también hemos publicado. Tenemos, por ejemplo, una publicación en la cual nosotros usábamos este modelo del uso de Machine Learning para predecir comportamientos de personas. Entonces, algo parecido podemos hacer ahora con características de consumo, es decir, cómo el comportamiento de una persona afecta al bolsillo de esa persona en su hogar. Eso también es investigable, por supuesto, y también, como les menciono, ya hemos publicado trabajos relacionados a predicción de comportamiento, pero un área de investigación bastante interesante sería pues cómo el comportamiento de una persona afecta su economía en términos de dólares en consumo de energía, por supuesto, ¿no? Como trabajos futuros, por ejemplo, lo que queremos hacer es integrar más sensores para monitorear no solamente el consumo de energía, sino otras variables, por ejemplo. Puede hacer esta variable de humedad, temperatura, quizás para ver cómo eso modifica o altera el comportamiento de una persona o en cierta manera cómo se estresaría también, ¿no? Todo esto es viable y nuevamente para lo cual se requiere pues los sistemas embebidos y cada vez como su costo es más asequible, pues nos podemos dar el lujo de tener más sensores y obviamente tener más información para hacer predicciones mucho más exactas. ¿Okay? Este tema de la predicción o la estructura que hemos definido para este demo no es nuevo. De hecho, bueno, sí es nuevo, perdón, muchas publicaciones actuales referencian a usar ese tipo de topología, en la cual tenemos un gateway, que en este caso, bueno, gateway con un controlador en el cual estamos hablando de la Raspberry Pi, tenemos los sensores, que en este caso es el SP32, y también tenemos los actuadores. Como mencionaba Vidal, puede que tengamos actuadores inalámbricos tipo relé, pero también podemos tener salidas infrarrojas que permitan, por ejemplo, apagar el televisor, apagar el aire acondicionado, porque el aire acondicionado no lo vas a apagar desconmutándola o bajando el breque, sino más bien con una señal óptica bajar la temperatura o por último apagarlo, por supuesto. Y adicional a ello, pues existe también la parte de levantar datos, lo cual es muy importante porque los datos nos permiten hacer predicciones y sobre todo también la parte de aplicación de consumo de información, que en este caso es el cliente o la persona que está monitoreando o que le llegan las notificaciones de que su consumo está muy elevado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas publicaciones que tienen este enfoque, esta arquitectura que hemos mencionado,
en la cual se aplica IoT para el monitoreo de consumo de energía. ¿Ok? Aquí, si tienen alguna inquietud, aquí están los contactos y pues bueno, si no hay preguntas, Listo. no, gracias. Te agradezco muchísimo, estamos con el tiempo. Hay una pregunta, un par de preguntas en el chat del Zoom, por favor, para que ayude respondiendo. Muchas gracias.